de contradicción o de fallo sorpresivo, precisamente por la comunidad de hechos que entraña. Si bien la jurisprudencia vinculante nacional se profirió en relación al anterior Código de Procedimientos Penales, art. 5A, sin embargo, la regulación contenida en el artículo 374 del Código Procesal Penal jurídico protegido, la inmutabilidad de los hechos y el principio de favorabilidad, figura más leve, prevista en el inciso 11 del artículo 139 de la Constitución Política. Sexto, sobre las consecuencias jurídicas del delito. Aspectos generales. La determinación de la pena debe respetar los ámbitos legales referidos tanto en la configuración de la pena base y debatida en el juicio oral, puede ampliar detalles o datos para hacer más la pena base. Del 30 de octubre de 2025, en consentido de que la reducción de hasta un tercio por responsabilidad restringida debe aplicarse sobre la pena concreta previamente determinada, esto es, aquella fijada luego de la aplicación de la tentativa, establecida en 13 años y 4 meses para los autores confluyentes Chávez y Castillo. Realizado dicho descuento, para el suscrito, corresponde imponer la pena de 8 años, 10 meses y 20 días. Corresponde imponer la pena de 8 años, 10 meses y 20 días de privación de libertad efectiva. Como se advierte, la imposición de medidas alternativas a la pena privativa de libertad efectiva para mayores de 80 años no opera de manera automática. Libertad efectiva para mayores de 80 años no opera de manera automática, sino que se encuentra supeditada a la constatación de razones humanitarias que justifiquen dicha decisión. A título ilustrativo, el artículo 5.6 del Decreto Supremo 021-2025 JUS establece los supuestos en los cuales la Comisión de Gracias Presidenciales emite un informe recomendando la concesión del indulto del derecho de gracia por razones humanas de integridad. De los tres supuestos mencionados en el párrafo precedente, se entiende que el concepto de razones humanitarias está vinculado al grave deterioro, también al progresivo deterioro de la salud física y psíquica, por lo que la operatividad del último párrafo del artículo 22 del Código Penal se circunscribe a la verificación de una situación de gravedad física o psíquica para personas mayores de 80 años, que en el caso de Torres Vázquez no ha sido acreditado, por lo cual, a criterio del suscrito, la pena impuesta debe cumplir artículo 399, inciso 5, concordado con el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal, estando a que Torres Vázquez y Huertas Olivas se encuentran con la medida de comparecencia y han asistido a todo el juzgamiento sin haber protagonizado conductas obstruccionistas al no existir riesgo de fuga, debe disponerse que su pena privativa de la libertad deberá ejecutarse
una vez que la es desde el 7 de diciembre de 2022, por lo que vencerá el 6 de abril de 2036, y la segunda, según el descuento que corresponda, desde el momento que sea capturada, para que será el 6 de abril de 2036, y la segunda, según el descuento que corresponda, desde el momento que sea capturada, para cuyos efectos se deben cursar los oficios pertinentes a las entidades concernidas. Por la misma razón expuesta en el párrafo precedente, de conformidad con lo previsto en el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal, se deben imponer a Torres Vázquez y Huertas Olivas reglas de conducta que serán observadas bajo disposición de poder o dominio para delinquir. 7.2. La pena de inhabilitación, según su importancia o rango interno, puede ser principal o accesoria, poder o dominio para delinquir. 7.2. La pena de inhabilitación, según su importancia o rango interno, puede ser principal o accesoria. Artículo 37 del Código Penal. En el caso concreto, el delito de rebelión dentro del tipo penal, artículo 346 del Código Penal, no contempla expresamente la pena de inhabilitación. Sin embargo, el artículo 353 del Código Penal establece que artículo 353 del Código Penal establece que los funcionarios, servidores públicos o miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, que son los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal, consiste en 1. Inciso 1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. Inciso 2. Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Inciso 8. Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u otro oficio de hasta un tercio en el caso de Castillo Terrones y Chávez Chino, en tanto que en el caso de Torres Vázquez se le descontará adicionalmente un tercio adicional de hasta un tercio en el caso de Castillo Terrones y Chávez Chino, en tanto que en el caso de Torres Vázquez se le descontará adicionalmente un tercio adicional por la imputabilidad restringida y a Huerta Olivas un tercio adicional por efectos de la complicidad secundaria. Al respecto, un tercio de un año, 12 meses entre 3 es igual a 4 meses. Equivale a 4 meses, que restados da como resultado 8 meses. Que será el tiempo de inhabilitación que le corresponde a Castillo Terrones, inciso 3, privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que corresponden al cargo, profesión u oficio del que hubiese servido el agente para cometer el delito. Al no serle de aplicación esta última, solo corresponde aplicar las inhabilitaciones previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. 7.6. Debe quedar claro que, al igual que la pena privativa de libertad, octavo. 1. La reparación civil surge con la ejecución de un hecho típico penalmente relevante, el cual no se determina en proporción a la gravedad del hecho, tal como ocurre con la pena, sino a partir de los efectos producidos por lo mismo. 8.2. Todo delito acarrea, además de la imposición de una pena, el surgimiento de una responsabilidad civil por parte del autor,
por lo que corresponde fijar constituyeron un intento deliberado de quebrantamiento del orden constitucional ejecutado mediante la lectura de un mensaje presidencial que anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la reorganización de instituciones del sistema de justicia. Según su exposición, estos actos generaron un daño extrapatrimonial significativo al Estado peruano, afectando la confianza democrática, la estabilidad institucional y la percepción pública de la continuidad constitucional. La Procuraduría refiere que la patente a 64.419.038.53 soles por el daño extrapatrimonial derivado del delito de rebelión. De manera que, solidariamente, respecto de los coautores, así como 500.000 soles derivado del delito de abuso de autoridad y 500.000 soles por el delito de grave perturbación del orden público. Ambos imputados individualmente a Castillo Terrones, así mismo, 22. A juicio del suscrito, existen elementos suficientes para afirmar la existencia de daño patrimonial en parte y extrapatrimonial, alegando toda vez que quedó acreditado, a partir de la prueba actuada en juicio, que el mensaje presidencial y las acciones subsiguientes generaron una afectación objetiva a la estabilidad institucional, a la confianza democrática y al normal desenvolvimiento de los poderes públicos. (8.5) El ordenamiento, la reparación del técnico ni documento idóneo que permita sustentar con criterios verificables el monto ascendente a 64.419.038.53 soles. La argumentación se ha centrado principalmente en la gravedad institucional del hecho, en la función preventiva y simbólica de la reparación civil y en la necesidad de fijar un monto significativo atendiendo a la trascendencia pública del evento. No obstante, tal tres alegaciones por sí solas no satisfacen el estándar probatorio mínimo exigido por la guarda correspondencia con la entidad del daño y evita decisiones arbitrarias o desproporcionadas. En ausencia de tales elementos, la Judicatura conserva plena facultad para modular, reducir o fijar de oficio un monto distinto, siempre que ello responda a criterios de equidad, razonabilidad y coherencia con los hechos acreditados. 8.8. Así, en la casación 189-2019 Lima Norte, fundamento 19, se precisó, deberá ser fijado el juez con valoración equitativa. Habiéndose fijado en aquella, fundamento 20, criterios objetivos y subjetivos que permiten al juez cuantificar razonablemente el monto de reparación civil por daño extrapatrimonial. 8.9. Teniendo en cuenta los referidos criterios en forma general para la determinación del monto
Estatuto de la Reparación Civil, se tiene que los delitos cometidos por los acusados revisten inherentes a sus funciones, mermando el orden constitucional y perjudicando directamente la institucional de la persona jurídica, el Estado peruano. A ello se suma el impacto generado en la ciudadanía, pues los hechos fueron de amplio conocimiento público y alcanzaron difusión masiva en medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, quedando así evidente la magnitud del daño ocasionado. Causa de justificación para lo que hicieron. En el caso de Huerta, como se ha expuesto, es cómplice secundario. B, factor de atribución. Los acusados actuaron con dolo directo y pleno conocimiento de que los actos materializados, incluyendo lo anunciado en el mensaje a la Nación y las conductas iniciales de ejecución al del alzamiento, constituían un quebrantamiento del orden constitucional. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que la intención consciente de vulnerar normas constitucionales constituye un elemento determinante para la atribución de responsabilidad penal por delitos contra el orden constitucional. C. Daño. La conducta desplegada por los acusados ocasionó un perjuicio extrapatrimonial significativo al afectar directamente el orden constitucional, atentando contra la estabilidad del sistema democrático y la integridad de los órganos del Estado y entidades constitucionales autónomas, al extremo que se activó la sucesión presidencial. D. Nexo causal. Existe un nexo causal directo entre la conducta antijurídica de los acusados y el riesgo generado al orden constitucional, toda vez que a dichos sujetos se les confió responsabilidad institucional y democrática. Ningún ciudadano está habilitado para fracturar grotescamente el orden constitucional. Por el contrario, todos los ciudadanos y muy especialmente los funcionarios y servidores públicos tienen la obligación de defenderlo. Si asumen un cargo de la más alta jerarquía en el Estado, lo primero que debe tenerse claro es la convicción, la lucha y el mantenimiento del Estado constitucional. El autoritarismo está proscrito en la propia Constitución cuando se expresa que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. 8.10. Advertida la concurrencia de todos los elementos necesarios para la imposición de la reparación civil y teniendo en cuenta la pretensión civil sustentada por la Procuraduría Pública contra los acusados Castillo Terrones, Chávez, Chino, Torres, Vázquez y Huerta Olivas de forma solidaria por la Comisión del Delito de Rebelión, se debe precisar que conforme han analizado el suscrito, los acontecimientos en materia de juzgamiento derivaron en sí en autorías confluyentes y en una complicidad secundaria. Por tanto, corresponde fijarse un monto distinto atendiendo el grado de responsabilidad de cada uno de los sujetos. Esto guarda coherencia con la norma civil aplicable supletoriamente al caso concreto, pues de conformidad con el artículo 1978 del Código Civil, el juez está en la obligación de medir el grado de responsabilidad de quien incita o ayuda a causarlo, de acuerdo a las circunstancias. Esto es un plano distinto a los autores, lo que también se ha establecido como una posibilidad, es decir, de una reparación civil diferenciada, en el Acuerdo Plenario 5-2008, CJ 116, Fundamento 26, último párrafo. Respecto de los cargos imputados por la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional,
en la modalidad de tentativa de rebelión, no corresponde el pago de reparación civil, aun cuando el inciso 3 del artículo 12 del Código Procesal Penal prevé la posibilidad, toda vez que la conducta de estos no ha sido considerada antijurídica. En efecto, al no haberse acreditado su responsabilidad en la generación del daño, tampoco la existencia de una conducta antijurídica, la inexistencia de un factor de atribución como el dolo o la culpa, ni mucho menos el nexo causal, y por el contrario, se encontraban realizando sus funciones en base a un plan operativo de la Policía Nacional de Perú, no cabe que se les imponga una reparación civil. Este extremo ha sido reafirmado por reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, como en la casación 340-2019 Purímac, Fundamento Jurídico Segundo. La misma lógica y parámetros de actuación son aplicables en el caso Castillo Terrones, respecto de los cargos imputados por la comisión de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Noveno. En cuanto a la solicitud de nulidad de transferencia, el Tribunal Constitucional ha precisado que la reparación civil forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho de las víctimas a obtener justicia. Sentencia 324/2023, recaída en el expediente 1275-2022, PHC-TC. En coherencia con ello, el legislador penal ha previsto mecanismos de aseguramiento patrimonial como la nulidad de transferencias, regulada en el artículo 97 del Código Penal, cuya ratio legis consiste en impedir que actos de disposición patrimonial posteriores al hecho delictivo frustren la efectividad de la reparación civil. De esta manera, se asegura que dicha reparación no quede reducida a una declaración formal, sino que se materialice en un cumplimiento real y efectivo, lo cual constituye precisamente el sentido y la naturaleza del referido precepto legal. 9.2. De acuerdo con el citado artículo 97 del Código Penal, la procedencia de la nulidad de transferencias exige la verificación concurrente de 3 presupuestos. 1. Que el acto jurídico sea posterior al hecho punible. 2. Que produzca una disminución efectiva del patrimonio del acusado. Y 3. Que como consecuencia de dicha disminución, el patrimonio remanente resulte insuficiente para garantizar el pago de la reparación civil. Estos presupuestos son de interpretación estricta y su acreditación corresponde a la parte que promueve la nulidad, conforme a la regla general de la carga probatoria. 9.3. Por otro lado, el artículo 97 añade un límite esencial, la protección de los actos jurídicos celebrados de buena fe por terceros. En esa línea debe analizarse también si concurre buena fe por parte del adquirente, lo que implica un estándar diligente reforzado que impone un deber de indagación. 9.4. Al respecto, el Tribunal Constitucional en adelante TC ha precisado que la buena fe del tercero no se agota en la mera ignorancia, exige una conducta diligente acorde al tráfico inmobiliario. En palabras del Tribunal Constitucional, será indispensable haber desplegado una conducta diligente, la escrupulosa revisión de los asientos registrales y de los títulos archivados, pero este aspecto se analizará a continuación. 9.5. Ahora bien, en atención al primer presupuesto, se debe verificar de la escritura pública de compra-venta y enajenación perpetua 404 que la transferencia se celebró el 18 de mayo de 2023, esto es, después de conocida la investigación instaurada contra la acusada Chávez Chino. Extremo no controvertido. La investigación instaurada contra Chávez Chino es del 8 de diciembre de 2022. Se cumple, pues, el primer presupuesto de procedencia del artículo 97. 9.6. Respecto a los otros presupuestos sobre disminución patrimonial e insuficiencia para reparación, debe acotarse lo siguiente. El artículo 97 no sanciona cualquier acto posterior, primer presupuesto, sino solo aquel que disminuye el patrimonio, segundo presupuesto, y lo torna insuficiente para cubrir la reparación civil, tercer presupuesto. B. La carga de la prueba recae en quien solicita la nulidad, correspondiendo a acreditar elementos objetivos como inventarios patrimoniales, tasaciones, ausencia de otros activos y otros medios idóneos, la concurrencia de ambos extremos invocados. C. La jurisprudencia penal y civil ha sostenido con coherencia la diferenciación entre el menoscabo patrimonial, esto es, la lesión o perjuicio causado por el hecho ilícito, y la insuficiencia patrimonial, que se refiere a la real capacidad económica del responsable para responder por esa reparación. 9.7. Antes de analizar los temas indicados, corresponde la evaluación de la buena fe del tercero legitimado. El Tribunal Constitucional, en la sentencia
recaída en el expediente 18-2015 PI-TC, al analizar la protección del tercero de buena fe registral, precisó que no basta con alegar desconocimiento, pues la buena fe exige también una conducta diligente. De ello se desprende que la buena fe, en un sentido subjetivo, se vincula con el desconocimiento legítimo de circunstancias que vician el acto jurídico, mientras que la buena fe, en su sentido objetivo, se refiere al comportamiento diligente y leal en el tráfico jurídico. En esta línea de interpretación se puede verificar lo siguiente. En cuanto al aspecto subjetivo de la buena fe, desconocimiento legítimo. En el presente caso, no se ha acreditado que la señora Celestina Mamani Molinero tuviera conocimiento de la investigación penal seguida contra la transferente, ni de una eventual estrategia de vaciamiento patrimonial al momento de celebrar el contrato. La sola exposición mediática de la investigación, aun cuando hubiera existido, no constituye prueba suficiente para acreditar conocimiento efectivo. B. En cuanto al aspecto objetivo de la buena fe, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este no se limita al desconocimiento de irregularidades, sino que, tal como se ha expresado, exige además un comportamiento diligente y conforme a la lealtad en el tráfico jurídico. Ello supone que el adquirente debe desplegar las verificaciones razonables a su alcance, como la revisión de los asientos registrales o la constatación de eventuales gravámenes, a fin de garantizar que su actuación se ajuste a los estándares de corrección exigibles en la contratación. 9.8. En el presente caso, la señora Celestina Mamani Molinero, al adquirir el inmueble inscrito en la partida P243-358, acudió a la notaría, solicitó la elevación de escritura pública y confió legítimamente en la información registral oficial de la SUNARP, respecto a lo cual en el contradictorio se determinó que el Estado no realizó ninguna anotación preventiva o medida de inhibición para evitar oportunamente que ese inmueble sea enajenado sobre la base del principio de publicidad registral. En efecto, según la escritura que aparece a fojas 378 y siguientes, el acto de compraventa se produjo el 18 de mayo de 2023, elevado a escritura pública, oportunidad en la que aún no se había efectuado ninguna anotación en registros públicos. Pues recién, el 22 de enero del 2024, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso la anotación de la solicitud de nulidad de transferencia de la partida P243-358 del registro de propiedad inmueble de la Oficina Registral Tacna y se remitan a las partes correspondientes advirtiéndose un posible retardo en la presentación de la pretensión del Estado. De igual manera, según la anotación de inscripción que aparece en SUNARP, dicho mandato se registró recién el 19 de marzo de 2024. Así, las actuaciones de la compradora cumplen con el estándar de diligencia razonable que exige la buena fe objetiva y no se puede perjudicar por la eventual mala fe de la vendedora. Al respecto, 9.9, en la sesión 2 de fecha 6 de marzo de 2025, la defensa técnica de la tercera legitimada expuso que su patrocinada es pobladora del distrito de Camilaca, en la región Tacna, y que se dedica a la actividad agrícola, específicamente a la producción de orégano, producto que comercializa en la ciudad de Tacna y exporta a la vecina República de Chile. En virtud de dicha actividad y debido a las características geográficas de la zona donde se desarrolla la siembra, la cobertura televisiva e internet no sería de fácil acceso, razón por la cual su patrocinada no se habría mantenido informada sobre los acontecimientos vinculados al golpe de Estado ni sobre la figura de la acusada Chávez Chino. Asimismo, la defensa señaló que la tercera legitimada tiene hijos que cursan estudios tanto en la ciudad de Tacna como en la localidad de Antofagasta, en Chile, lo que no ha sido refutado por la Procuraduría Pública, situación fáctica que hace verosímil su explicación en el sentido de que viajaba con frecuencia. Pero esta afirmación además se encuentra corroborada con la prueba documental número 13, consistente en el oficio 9226-2023, Migraciones UGD, de fecha 16 de agosto de 2023, actuado en la sesión 50 del 19 de agosto de 2025, correspondiente al récord migratorio de la referida ciudadana, en el cual se acredita que realiza viajes constantes a Bolivia y Chile. A criterio de suscrito, tales elementos permiten concluir que debido a la naturaleza de sus actividades agrícolas, así como a los lugares de residencia de sus hijos, la tercera legitimada se encontraba en una posición en la que no necesariamente tenía que conocer la situación de la acusada Chávez Chino como denunciada e investigada penalmente. Es más, durante el contradictorio, la defensa ha sustentado el pago de la suma de 136.500 soles en forma bancarizada, en dos montos, mediante transferencias interbancarias, es decir, con dos depósitos en cuenta,
siendo primero el monto de 36.500 y el segundo por 100.000 soles, ver sesión 50 del 19 de agosto de 2025. Documento número 8. Por estas consideraciones no existe certeza de que la compradora, es decir, la demandada, Mamani Molinero, haya actuado con mala fe. En atención al expuesto, al no haberse acreditado la concurrencia de mala fe por parte del adquirente, al apreciarse que existe verosimilitud en su actuación y afirmaciones, y en vista de que la Procuraduría Pública no cumplió oportunamente con inscribir la medida de inhibición o anotación de la denuncia, corresponde desestimar la solicitud de nulidad de transferencia formulada, en aplicación estricta de los presupuestos establecidos en el artículo 97 del Código Penal. 9.11. Finalmente, al haberse desestimado la solicitud de transferencia, resulta jurídicamente inviable mantener la anotación preventiva que se dispuso en la partida P243-358 mediante resolución 9 de 22 de enero de 2024, toda vez que dicha medida estaba condicionada a la evaluación de fondo de la pretensión planteada por la Procuraduría Pública. En consecuencia, corresponde disponer su levantamiento y ordenar a la SUNARP, zona registral 13, sede Tacna, la cancelación del asiento registral y de todos sus efectos preventivos. 10. Sobre las costas procesales. Sobre las costas del proceso, el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal prevé que la justicia penal no es gratuita, salvo el pago de las costas procesales. En esa línea, el 497 del acotado código establece que éstas se encuentran a cargo de la parte vencida y que el órgano jurisdiccional puede eximirlo total o parcialmente cuando hayan existido razones serias y fundadas para proveer o intervenir en el proceso. 10.2. En el caso que nos ocupa, el acervo probatorio actuado durante el juicio oral enervó el derecho a la presunción de inocencia, que le asistía a José Pedro Castillo Terrones, Betsy Betsabe Chávez Chino, Aníbal Torres Vázquez y Willy Arturo Huerta Olivas. Consecuentemente, se estableció la responsabilidad penal en el delito de rebelión tentado. Por ende, estamos ante hechos graves, por lo que no existen razones fundadas para eximir a los sentenciados del pago de las costas que se generaron durante el proceso, las que serán liquidadas y ejecutadas conforme con el artículo 506 del Código Procesal Penal, una vez que quede firme la presente sentencia. 11. Sobre el pedido de nulidad de todo lo actuado, fundamentos propios. El pedido, en específico, propuesto por la defensa del inculpado Castillo Terrones y la tercera legitimada, Mamani Molinero, tiene que ver con que en el proceso no existió una denuncia constitucional que cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 89, literal A, del reglamento del Congreso y, por tanto, que habilitara al Congreso a levantar la prerrogativa de antejuicio político respecto a Castillo Terrones y, por tanto, que se declare haber lugar a la formación de causa penal, entre otros argumentos descritos en la sentencia en mayoría. Respecto a este pedido, no corresponde realizar un pronunciamiento adicional considerando lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 96/2024, que resolvió el recurso de agravio constitucional presentado por la defensa de Castillo Terrones en el proceso de habeas corpus, expediente 1803-2003 PHC-TC del 20 de febrero de 2024. A pie de página se señalan las pretensiones. Las indico muy puntualmente. Nulidad del auto que resuelve el requerimiento de detención judicial en caso de flagrancia. Nulidad del auto que resuelve el requerimiento de prisión preventiva. Nulidad del auto de apelación que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Pedro Castillo Terrones contra el auto que resuelve el requerimiento de detención judicial. Nulidad del auto aprobatorio de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Nulidad e invalidez de la resolución del Congreso 01-2022-2023 de 7 de diciembre de 2022. Inconstitucionalidad, nulidad de puro derecho e ineficacia jurídica de la resolución del Congreso 02-22-2023, que levanta la prerrogativa de antejuicio político de don José Pedro Castillo Terrones por la comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, y declara haber lugar a la formación de causa penal sin haberle corrido traslado para que ejerza su derecho de defensa. 7. Nulidad de todos los actos realizados por el favorecido. Invalidez de la designación de la vicepresidenta de la República. A ello se suman los pronunciamientos de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, emitidos en los amparos 12-6-17-2024 Lima
y 1837-2024 Lima, ambos del 4 de junio de 2024, que han revalidado, complementado y reforzado lo ya expuesto por el Tribunal Constitucional. 11.3. En efecto, el Tribunal Constitucional, en sus fundamentos 33 a 37, indicó que el procedimiento regulado en el artículo 89A del Reglamento del Congreso aplica únicamente en situaciones de normalidad constitucional, cuando los altos funcionarios gozan de privilegios e inmunidades temporales que aseguran el adecuado ejercicio de sus funciones. Sin embargo, dicho procedimiento no puede exigirse en contextos anormales, como cuando existe un ataque directo al orden constitucional. En el caso concreto, el mensaje a la nación buscó alterar la forma de gobierno, suprimir o modificar el régimen constitucional, disolver el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, además de reorganizar el sistema de justicia, con lo que se afectaría también la separación de poderes y su independencia en el marco constitucional. 11.4. En ese sentido, al analizar la declaración de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, fundamentos 34 y 35, el Tribunal Constitucional sostuvo que esta no tuvo un efecto constitutivo, es decir, no creó el cese del cargo. Por el contrario, tuvo un efecto declarativo, pues simplemente reconoció que Castillo Terrones ya había cesado como gobernante de jure al quebrantar el orden constitucional y manifestar su voluntad de instaurar un gobierno de facto. Por ello, consideró que no era exigible el cumplimiento estricto de los requisitos del procedimiento establecido en el artículo 89A del Reglamento del Congreso. En ese contexto, sostuvo que el Congreso actuó con legítima celeridad para defender el orden constitucional gravemente vulnerado por quien había anunciado la disolución del Poder Legislativo y la instauración de un gobierno de facto, poniendo en riesgo la continuidad de las instituciones republicanas. 11.5. En consecuencia, refirió que aunque el artículo 99 prevé el procedimiento de antejuicio para gobernantes de jure, cuando se presentan indicios de delitos cometidos durante el mandato o dentro de los 5 años posteriores, este no era aplicable al caso. Castillo Terrones ya había pasado a ser un gobernante de facto y además se trataba de delitos contra el orden constitucional cometidos en flagrancia. Por ello, indicó que tampoco correspondía aplicar el procedimiento de antejuicio del artículo 89 del Reglamento del Congreso, pues Castillo ya no era gobernante de jure y su vacancia fue declarada por incapacidad moral permanente en un contexto de emergencia que requerían decisiones urgentes para proteger la Constitución. Por esa razón, se acotó que la resolución 2-2022-2023-CR del 12 de diciembre de 2022, que levantó la prerrogativa funcional del antejuicio al expresidente José Pedro Castillo Terrones, era jurídicamente correcta. 11.6. Esta posición también ha sido asumida y reafirmada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en los procesos de amparo 12.6.17 y 12.2024 Lima y 1837-2024 Lima, ambas del 4 de junio de 2025, en las que la defensa de Castillo Terrones, por la vía de amparo, pretendió que se declare la nulidad de la resolución del Congreso 1-2022-2023-CR de 7 de diciembre de 2022, por la que se declaró la permanente incapacidad moral del accionante, entre las demás consecuencias. 11.7. En efecto, en el amparo 12.617-2024 Lima, se señaló que Castillo había cesado como gobernante de jure al quebrantar el orden constitucional e intentar constituir un gobierno de facto mediante su mensaje a la nación. Asimismo, recordó que los 3 poderes del Estado, los organismos constitucionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, calificaron el acto del presidente como un quiebre inconstitucional del orden democrático. La CIDH concluyó que Castillo no tenía facultad constitucional para disolver el Congreso ni reorganizar unilateralmente el Poder Judicial. Debido a la gravedad de los hechos y al riesgo para la institucionalidad democrática, resultaba jurídicamente razonable iniciar de inmediato el proceso de vacancia. En ese contexto excepcional, el artículo 89A del Reglamento del Congreso podía interpretarse de manera flexible, dado que estaba frente a una conducta rupturista flagrante y a una situación de emergencia constitucional. Por ello, no correspondía exigir las etapas ordinarias propias de un procedimiento regular ni aceptar la tesis del demandante de que la vacancia fue un acto nuevo o inválido. De esta manera reafirmó la posición del Tribunal Constitucional de que la actuación del Congreso se ajustó a la defensa del Estado constitucional de derecho ante un intento de golpe de Estado. 11.8. Asimismo, en el amparo 1837-2024 Lima, se señaló en la línea anterior que con relación al procedimiento parlamentario, efectivamente, el citado artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República establece un procedimiento para el periodo de vacancia del presidente de la República, por
por la causal contenida en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, donde se establece un procedimiento formal y dilatado, pero aquel procedimiento lato está reservado para circunstancias propias de una situación de normalidad constitucional, lo que evidentemente no acontecía en aquellos momentos, por lo que se hacía necesaria la intervención de los otros poderes del Estado a través de un procedimiento inmediato y eficaz que se materialice en el develamiento de la pretendida ruptura del Estado constitucional de derecho. En ese sentido, consideró que bajo esa perspectiva el citado procedimiento parlamentario fue uno de carácter singular, teniendo como base los hechos y el artículo 89A del citado reglamento, actuándose con legítima celeridad en un contexto excepcional y en defensa del orden constitucional, vulnerando de manera flagrante con quien precisamente anunciara, entre otros, su decisión de disolver el Congreso de la República, declarar en reorganización el sistema de justicia y gobernar a través de decretos leyes, lo que evidentemente significaba transitar de un gobernante de jure a un gobernante de facto. En ese sentido, consideró la resolución legislativa número 1-2022-2023-CR se encontraba debidamente motivada, pues ahí se expresó de manera sucinta pero suficiente las razones por las que el Pleno del Congreso de la República decidió declarar la permanente incapacidad moral del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, y declarar la vacancia de la presidencia de la República, y en consecuencia la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. 11.9. Finalmente recordó que en aquel momento el país se enfrentaba a una situación de emergencia constitucional debido a las acciones de Castillo Terrones tras su mensaje a la nación. Por ello, el presidente del Congreso convocó al Pleno a las 12:30 horas y aproximadamente a las 13:21 horas se resolvió declarar la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Al mismo tiempo, Castillo Terrones intentaba gestionar asilo político ante México. Así, a las 13:20 horas salió con su familia de Palacio de Gobierno hacia la legación diplomática y a las 13:42, ya declarado vacado, fue intervenido por la Policía Nacional del Perú. Concluyen afirmando que en estas circunstancias era imposible notificarle para que ejerciera su derecho de defensa, ya que se encontraba acompañado de su familia y personal de seguridad, desplazándose hacia la Embajada de Estados Unidos, mexicanos, y que ningún derecho fundamental es absoluto, incluido el derecho de defensa. Este puede estar sujeto a limitaciones o modulaciones por el contexto y las circunstancias específicas de cada caso, siempre con el objetivo de proteger otros derechos fundamentales, mantener un equilibrio entre la defensa de los derechos individuales y la eficacia del sistema judicial o administrativo, y garantizando siempre la supremacía constitucional y la protección del Estado de Derecho. 11.10. Estimo, por tanto, que las pretensiones de nulidad se han planteado en este juzgamiento en forma inapropiada, por cuanto nada menos que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado al respecto, no existiendo normas habilitantes para volver a presentar las mismas pretensiones en diferentes ámbitos jurisdiccionales. Inclusive la decisión integral sobre las causales alegadas de nulidad han sido ratificadas por sendas ejecutorias de la Corte Suprema de Justicia de la República. Por lo que al no existir norma habilitante que así lo posibilite, estamos ante una solicitud improcedente y así debe declararse. 12. Finalmente, cabe acotar que en la sesión de adelanto de fallo, el suscrito al momento de dar lectura a la parte resolutiva del voto incidió en algunos errores materiales en los siguientes puntos específicos. A. Se señaló como parte agraviada el Estado representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción, cuando lo correcto era decir que la parte agraviada era el Estado representado por la Procuraduría General del Estado. B. Se mencionó en la última disposición del fallo a los condenados Castillo Terrones y Huerta Olivas para efectos de la suspensión de la ejecución inmediata de la pena, cuando lo correcto era decir los condenados Torres Vázquez y Huerta Olivas. Esto último en atención a que estos sentenciados son los que actualmente cuentan con medidas distintas a la prisión. Y C. Se mencionó que era infundada la reparación civil en extremo de absolución de Castillo Terrones, cuando en todos los casos de absolución el pronunciamiento correcto es de improcedencia. No existiendo mayores implicancias con estos errores materiales, cabe corregirlos en la presente. Parte resolutiva, decisión. Por los fundamentos expuestos, mi voto es porque, 1. Se declaren improcedentes las solicitudes de nulidad absoluta de todo lo actuado propuestas por la defensa técnica del inculpado José Pedro Castillo Terrones y la tercera legitimada Celestina Mamani Molinero. 2. Se condene a José Pedro Castillo Terrones, Betsy Betsabe Chávez Chino y Aníbal Torres Vázquez como autores confluyentes y a Arturo Huerta Olivas como cómplice secundario de la comisión del delito contra los poderes
del Estado y el orden constitucional en la modalidad de tentativa de rebelión. Ilícito previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en perjuicio del Estado, representado por la Procuraduría General del Estado. En consecuencia, se les imponga a José Pedro Castillo Terrones y a Betsy Betsabé Chávez la pena de 13 años y 4 meses de pena privativa de libertad con carácter efectiva. Asimismo, se les imponga 8 meses de inhabilitación por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, que consisten en 1. La privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. Y 2. La incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. B. A Aníbal Torres Vázquez, 8 años, 10 meses y 20 días de pena privativa de libertad con carácter de efectiva, la que de conformidad con la concordancia de los artículos 399, inciso 5, y 402, inciso 2 del Código Procesal Penal, se ejecutará una vez quede firme la sentencia. Asimismo, se le imponen 5 meses y 10 días de inhabilitación por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal ya citadas. C. La misma pena a Willy Arturo Huerta Olivas, de 8 años, 10 meses y 20 días de pena privativa de libertad de carácter efectiva, la que de conformidad con la concordancia de los artículos 399, inciso 5, y 402, inciso 2 del Código Procesal Penal, se ejecutará una vez quede firme la sentencia. Asimismo, se le imponen 5 meses y 10 días de inhabilitación por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal ya citadas. D. En el caso de los acusados Castillo Terrones y Chávez Chinos, se ejecutará la sentencia en forma inmediata. La pena impuesta a Castillo Terrones de 13 años y 4 meses de privación de libertad computada desde el 7 de diciembre de 2022 en que fue detenido, vencerá el 6 de abril de 2036. Y en el caso de la pena impuesta a Chávez Chino de 13 años y 14 meses, gírense las órdenes de captura a nivel nacional e internacional, a la que deberá descontarse el tiempo que estuvo privada de su libertad en forma preventiva. Se imponga a los sentenciados José Pedro Castillo Terrones, Betsy Betsabé Chávez Chino y Aníbal Torres Vázquez, en cuanto a la reparación civil, el pago solidario del monto de 10 millones de soles por concepto de daño extrapatrimonial a favor del Estado, al haber sido hallados responsables en calidad de autores confluyentes del delito de rebelión en grado de tentativa, importe que deberá ser asumido en forma solidaria. F. Se imponga al sentenciado Willy Arturo Huerta Olivas el pago del monto de 500,000 soles por concepto de reparación civil por daño extrapatrimonial a favor del Estado, al haber sido hallado responsable en calidad de cómplice secundario del delito de rebelión en grado de tentativa. 3. Se condene a los sentenciados al pago de las costas procesales, las que serán liquidadas y ejecutadas conforme con el artículo 506 del Código Procesal Penal. 4. Se declare sin objeto pronunciarse en relación a la imputación contra José Pedro Castillo Terrones de los cargos imputados en la acusación fiscal por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, ilícito previsto y sancionado en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal en perjuicio del Estado, y se absuelva por atipicidad a José Pedro Castillo Terrones por delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública, en la modalidad de grave perturbación a la tranquilidad pública, ilícito previsto y sancionado en el artículo 315A, primer y segundo párrafos del Código Penal en perjuicio de la sociedad. Con sentido ejecutoriado que sea este pronunciamiento, se proceda al archivamiento definitivo de estos extremos donde corresponda. 5. Se declara improcedente el pago por concepto de reparación civil del absuelto José Pedro Castillo Terrones respecto a estos extremos, al no haberse acreditado elementos mínimos para su imposición. 6. Se absuelva a Manuel Elías Lozada Morales, Justo Jesús Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez de los cargos imputados en la acusación fiscal por la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión, ilícito previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en perjuicio del Estado, representado por la Procuraduría General del Estado. Con sentido ejecutoriado que sea este pronunciamiento, se procede al archivamiento definitivo de estos extremos.
En consecuencia, carece de objeto pronunciarse sobre la excepción de cosa juzgada planteada por la defensa técnica de Lozada Morales. 7. Se declara improcedente fijarse una reparación en cuanto a los referidos acusados que son materia de este pronunciamiento absolutorio. 8. Se cursen los oficios respectivos para levantar las órdenes de captura giradas en contra de Eder Antonio Infanzón Gómez, dispuestas por resolución número 4 de marzo de 2025, al haber sido absuelto en la presente causa. Esto sucederá consentida o ejecutoriada que sea la sentencia. 9. Se declara infundada la solicitud de nulidad de transferencia, compra-venta, interpuesta por la Procuraduría General del Estado respecto del inmueble ubicado en la Manzana 1, lote 15, Avenida Villa El Pacífico, Calaña, Tacna, inscrito en la partida número P243-358 de la zona registral 13, Sunar, Tacna, a favor de la tercera legitimada Celestina Mamani Molinero. En consecuencia, consentida o ejecutoria que sea la presente, se cancele o levante la anotación preventiva que se dispuso en la partida P243-358 mediante resolución 9 del 22 de enero de 2024, toda vez que dicha medida estaba condicionada a la evaluación del fondo de la pretensión planteada por la Procuraduría Pública. Para estos efectos, oportunamente se debe cursar los oficios que correspondan. 10. En el caso que hubiera impugnación de parte de los sentenciados Torres Vázquez y Huerta Olivas, para efectos de la suspensión de la ejecución inmediata, mientras dure el medio impugnatorio que correspondiera, se les impone las siguientes reglas de conducta. A. Comparecer mensualmente al juzgado de investigación preparatoria para registrarse y darse cuenta de sus actividades. B. Asistir puntualmente a las diligencias que sean citadas por la autoridad competente. C. No ausentarse en la localidad de su domicilio sin autorización del órgano jurisdiccional. Todo bajo apercibimiento de implementarse las medidas que corresponden con arreglo a ley y a solicitud del sujeto procesal legitimado concernido. 11. Se mande que consentida o ejecutoria sea la presente, se cursen las comunicaciones respectivas al registro distrital y central de condenas y demás órganos que por ley corresponda tomar conocimiento de esta decisión judicial para los fines pertinentes. Perdón, en el punto 8 no es, para dejar sin efecto las órdenes de captura no es consentido o ejecutoria. Esa es una corrección. Así lo pronuncio. Por esta sentencia que es leída en acto público, tómese razón y hágase saber. Firmado, Guerrero López. Bien, se ha llevado a cabo la lectura íntegra de la sentencia. En el transcurso del día se les va a hacer llegar por la notificación electrónica, pero vamos en orden. Se consulta al Ministerio Público. Lo reservamos. Bien, la Procuraduría Pública. También, señora magistrada, la Procuraduría General del Estado, ¿no? En aplicación del artículo 401, nos resolvamos la decisión de impugnación dentro del plazo de ley. Muchas gracias. La defensa del señor Torres. Se interpone el recurso de apelación, señor magistrado, en cuanto nos notifiquen la sentencia para que empiece a correr el plazo de la... Bien, se tiene por interpuesta el recurso y tiene el término de ley notificada que fuera la sentencia. La defensa de la sentenciada Chávez Chino. Sí, señora directora de debates, interponemos recurso de apelación. Sin embargo, también tenemos un pedido en cuanto a este recurso, señora magistrada. Ello en mérito también de la reiterada jurisprudencia y el desarrollo constitucional que se le notifique a la señora Betsy Chávez en el domicilio real que se conoce. En este caso no el consignado, por principio de primacía de realidad, que entendemos que se encuentra asilada dentro de en las inmediaciones del consulado, ¿no? De Estados Unidos mexicanos. Esto en mérito del expediente 3324-2021 como precedente vinculante y sus fundamentos 36-37, ¿no? Que señala que, y también para contabilizar el plazo, ello significando que empiece a contar el plazo una vez notificado en su domicilio real. Bien, se tiene presente lo indicado, se tiene por interpuesto el recurso y se va a notificar como corresponde. Bien, la defensa del señor Huerta Olivas.
Señorita magistrada, interponemos recurso de apelación. Igualmente solicito que se notifique a mi defendido en su domicilio real a fin de tomar en cuenta el plazo para fundamentar la misma. Bien, se va a proceder conforme a ley, se tiene por interpuesto el recurso. La defensa del señor Castillo Terrones. Sí, señorita juez, antes de que pronunciar, nosotros habíamos pedido la palabra con respecto a la ejecución provisional de la pena, no lo habíamos, si de repente se nos pasó, pero no lo habíamos escuchado con respecto al señor Castillo Terrones. La situación, si es la suspensión o es que el señor Castillo de forma inmediata se va a ejecutar la sentencia y de cuándo empieza a correr y de cuándo termina para poder tener en cuenta con respecto a los cómputos. La pena es efectiva y se indicó la carcelería. ¿Desde cuándo corre, doctor? Correcto. Bien. Entonces, con respecto a lo manifestado, esta defensa va a interponer recurso de apelación, la misma que solicita que se dé el cómputo del plazo desde el momento que es notificado este abogado, y también solicita que se le notifique al señor Pedro Castillo Terrones la sentencia en su integridad. Muchas Bien. gracias. Tiene por interpuesto el recurso y se va a notificar conforme a ley. Las defensas de los señores Lozada, ya. Bien, con el doctor Llerena Mariaca, que pidió permiso para retirarse. Bien, entonces con ello se va a notificar a las partes conforme a ley y se da por concluida esta sesión de audiencia. Tengan ustedes buenas tardes. Buenas tardes a todos. Señores, buenas tardes.